¿Alguno de ustedes se siente identificado con estas imágenes? Es una situación que algunos lo toleran muy bien, pero otros no ven la hora que termine lo más pronto posible. Como se habrán dado cuenta, estas imágenes representan a un paciente con COVID-19 cumpliendo el aislamiento social. El aislamiento social, o simplemente llamado aislamiento, es ese tiempo que un paciente con COVID-19 debe permanecer sin contacto con otras personas para así evitar el contagio o la transmisión de la enfermedad. En esta situación surge una pregunta muy recurrente. ¿Cuánto tiempo dura el aislamiento social? El tiempo depende a qué grupo de pacientes pertenece usted. Es decir, ¿usted pertenece al grupo de pacientes que hacen una infección asintomática? ¿O pertenece al grupo de pacientes que hacen COVID leve o moderado? ¿O quizás pertenece al grupo de pacientes que hacen COVID grave o crítico? Es importante esta clasificación, puesto que dependiendo al grupo que usted pertenezca, el tiempo de aislamiento será distinto. Señor, señora, hoy usted aprenderá a poner fin al aislamiento social en el momento correcto y con la seguridad de no contagiar a las personas de su entorno. Además, hoy daremos respuesta a otra pregunta muy frecuente, que es la de si es necesario o no realizarse una nueva prueba COVID para salir del aislamiento. Muy bien, el primer grupo que abordaremos es aquellos pacientes que tienen una infección asintomática. Se define como aquel paciente que tiene una prueba COVID positiva, idealmente una prueba PCR o coloquialmente llamado prueba molecular o una prueba de antígenos en un contexto asintomático. Es decir, en este grupo están aquellas personas que no tienen ningún síntoma, ninguna molestia, pero que creen haberse expuesto al coronavirus. Es decir, asistieron a una reunión o tienen un familiar con COVID o simplemente porque en el trabajo se les realiza un tamizaje de COVID y tienen resultados positivos. Los números que observamos en esta barra representan los días de evolución de la infección. El día número 1 en este grupo de pacientes será el día en que tenemos la prueba COVID positiva. Para dar fin al aislamiento social en este grupo de pacientes, el único requisito que debemos cumplir es la de haber transcurrido al menos 10 días sin síntomas desde el día de la prueba COVID positiva. Esto quiere decir que si él o la paciente permanece sin síntomas durante todos estos días, podrá salir del aislamiento después de 10 días. Y no es necesario realizarse una nueva prueba COVID para finalizar el aislamiento. Ustedes se preguntarán por qué el aislamiento en este grupo de pacientes solo dura 10 días, o por qué no es necesario realizarse una nueva prueba COVID para finalizar el aislamiento. La respuesta y el sustento científico lo daremos más adelante. Una recomendación adicional para este grupo de pacientes es que durante todo el tiempo de aislamiento deben monitorizar su saturación de oxígeno por el riesgo de presentar hipoxemia silenciosa. Hipoxemia significa oxígeno bajo en sangre y silenciosa porque el paciente no presenta ninguna molestia a pesar
de tener oxígeno bajo en sangre. Un paciente con hipoxemia silenciosa ya será catalogado en otro grupo de pacientes, por lo tanto el tiempo de aislamiento también será diferente. El siguiente grupo que abordaremos son los pacientes que tienen COVID leve o COVID moderado. Señor, señora, para que usted sepa si tiene COVID leve o moderado, lo único que tiene que tener a la mano es un pulsioxímetro y saberlo manejar correctamente. Es un tema que hemos tocado en anteriores videos. Entonces, si su saturación de oxígeno promedio del día es mayor a 95%, usted tiene COVID leve. Si su saturación promedio del día es 94 o 95%, usted tiene COVID moderado. Aquí una aclaración. Para decir que un paciente tiene COVID, debe tener síntomas y una prueba COVID positiva. Y si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una prueba COVID positiva, diremos que tiene una infección asintomática. Sea lo uno o lo otro, ambos son contagiosos. Como ustedes ya saben, estos números representan los días de evolución de la enfermedad. En este caso, de COVID leve o COVID moderado. El día 1 será el día de inicio de los síntomas. Para finalizar el aislamiento social en este grupo de pacientes, debemos cumplir 3 requisitos. El primer requisito es haber transcurrido al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. El segundo requisito será permanecer afebril al menos las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos para la fiebre. Esto quiere decir que él o la paciente ya no debe presentar fiebre al menos el último día de aislamiento, es decir, al menos el día 10. Y mejor aún, si se mantiene sin fiebre los últimos 2 días, o los últimos 3 días, o los últimos 4 días, etc. Y esta condición de permanecer sin fiebre tiene que ser sin la necesidad de tomar medicamentos que controlen la fiebre. Es decir, el paciente no tiene que tener la necesidad de tomar, por ejemplo, paracetamol o administrarse metamisol u otros medicamentos. Y recordar que fiebre se define cuando el paciente tiene una temperatura mayor o igual a 38 grados. Para ello es necesario el uso correcto de un termómetro. Y el tercer requisito es que el paciente debe mostrar una mejoría importante de otros síntomas. Por ejemplo, si el paciente presentaba síntomas como malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, o náuseas, vómitos, o diarreas, u otros síntomas, para el día 10 ya debieron haber mejorado. Si es así, estaremos cumpliendo el tercer requisito. Aquí, una aclaración importante. La pérdida de olfato o del gusto o la tos no deben considerarse para finalizar el aislamiento social, puesto que estos síntomas pueden permanecer por semanas, incluso meses. Señor, señora, en estos pacientes con COVID leve o moderado, tampoco es necesario realizarse una nueva prueba COVID para finalizar el aislamiento social. Muy bien, ahora ya sabemos que un paciente con COVID leve o moderado debe permanecer en aislamiento al menos 10 días y cumplir con los requisitos que ya hemos mencionado. ¿Y por qué estos pacientes con infección asintomática, COVID leve o COVID moderado deben permanecer 10 días en aislamiento social? La razón es la siguiente. Las investigaciones científicas que tenemos hasta la actualidad han demostrado que no se ha logrado recuperar
virus con capacidad de replicación 10 días después del inicio de los síntomas en caso de los pacientes con COVID leve o moderado y 10 días después de la prueba positiva en caso de los pacientes con infección asintomática. La investigación científica consistió en lo siguiente. A todos los pacientes con COVID-19 o infección asintomática se les realizó a diario pruebas PCR para SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID, y cultivos virales. Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. En los 10 primeros días, prácticamente todos los pacientes tenían una prueba PCR positiva y un cultivo viral positivo. El cultivo viral positivo significa que el virus tiene la capacidad de replicarse o reproducirse, es decir, son virus vivos. Por tanto, si este virus se transmite a otra persona, tendrá la capacidad de causar la infección, es decir, COVID-19. Sin embargo, a partir del día 11 sucede algo muy interesante. La gran mayoría de los pacientes ya tenían una prueba PCR negativa y prácticamente todos tenían un cultivo viral negativo. Sin embargo, hubo una pequeña proporción de pacientes que mantenían una prueba PCR positiva hasta 3 meses de iniciado la enfermedad. Pero la buena noticia es que todos estos pacientes tenían cultivos virales negativos. Esto quiere decir que esos supuestos virus detectados por la prueba PCR eran partículas virales o virus muertos sin capacidad de transmitir la enfermedad. Es así que las investigaciones concluyen de que un paciente con infección asintomática, COVID leve o moderado ya no son contagiosos después de haber permanecido 10 días en aislamiento social, pero siempre acompañado del cumplimiento de los requisitos que ya hemos mencionado. Si ya sabemos que estos pacientes dejan de ser contagiosos después de 10 días de aislamiento, no es necesario realizarse una nueva prueba COVID para finalizar el aislamiento social. El tercer grupo son aquellos pacientes que hacen COVID grave o COVID crítico. Diremos que un paciente tiene COVID grave cuando el promedio de saturación de oxígeno del día es menor o igual a 93%. Diremos COVID crítico en aquellos pacientes que tienen un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa, es decir, aquellos pacientes que requieren ventilador mecánico, que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos, o pacientes que cursan con una infección generalizada, sepsis, o tienen falla de varios órganos, como el corazón, el riñón, añadido a la falla respiratoria. El día 1 será considerado el día de inicio de los síntomas. Y para finalizar el aislamiento social en este grupo de pacientes, tenemos que cumplir 3 requisitos. El primero de ellos es haber transcurrido al menos 20 días desde el inicio de los síntomas. Como se pueden dar cuenta, ya no son 10 días como en los grupos previos, sino es aún más prolongado, hasta 20 días. Los requisitos 2 y 3 son parecidos a los grupos anteriores, es decir, permanecer sin fiebre al menos las últimas 24 horas sin la necesidad de administrar medicamentos para la fiebre, y el tercer requisito es que el paciente presente mejoría de los otros síntomas. Similar a los grupos anteriores, la pérdida del olfato o del gusto y la tos no deben considerarse para finalizar el aislamiento social. Otro síntoma que no debe considerarse para finalizar el aislamiento social en este grupo de pacientes es la disnea, es decir, esa sensación de falta de aire constante que tiene el paciente. Pues esta persistencia de la disnea después de los 20 días se debe a las lesiones pulmonares extensas que tuvieron estos pacientes, es decir, serán secuelas que van a durar varias semanas o varios meses en resolverse
Y como en los anteriores grupos, no es necesario una nueva prueba COVID para finalizar el aislamiento, y el sustento científico del por qué el aislamiento dura 20 días en estos pacientes con COVID grave o crítico y no es necesario realizarse una nueva prueba COVID es el mismo que en los grupos anteriores. Es decir, las investigaciones han demostrado que no se logró recuperar virus con capacidad de replicación 20 días después del inicio de los síntomas. Es decir, pasado 20 días de aislamiento, en estos pacientes no se ha logrado recuperar virus vivos con capacidad de transmitir la enfermedad. Por lo tanto, ya no son contagiosos. Además, existe un grupo de pacientes de sumo cuidado. Son aquellos pacientes que tienen una inmunosupresión severa, es decir, que tienen su sistema inmunológico o de defensa severamente disminuido. En este grupo estarán los pacientes con cáncer de cualquier órgano, incluido la de sangre como la leucemia, que están en quimioterapia. Además estarán los pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, es decir, que toman medicamentos que disminuyen sus defensas, como los corticoides, como la prednisona a una dosis mayor de 20 miligramos por kilogramo al día o sus equivalentes, o que estén tomando rituximab, micofenolato u otros medicamentos por distintos motivos, por enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus o en aquellos pacientes que son trasplantados de algún tipo de órgano. Además, otro tipo de pacientes son aquellos que tienen una inmunodeficiencia primaria combinada y el otro grupo son aquellos pacientes que tienen infección por VIH que no están recibiendo ningún tratamiento para esta infección o que tengan un nivel de CD4 menor a 200. Como pueden notar, son pacientes de alta complejidad. Si bien podemos evaluar la posibilidad de finalizar el aislamiento a los 20 días, cumpliendo los requisitos que ya conocemos, idealmente esta decisión debe ser realizada previa evaluación por un especialista en enfermedades infecciosas, es decir, por un infectólogo o una infectóloga, puesto que este especialista decidirá si tomar o no una prueba COVID control para finalizar el aislamiento en estos pacientes. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué en este grupo de pacientes sería necesario realizar una nueva prueba COVID como la PCR para salir del aislamiento? El sustento científico, señora, es porque las investigaciones han demostrado de que en algunos pacientes de esta condición se ha logrado recuperar virus con capacidad de replicación hasta 143 días después de iniciados los síntomas. Es decir, estos pacientes pueden permanecer contagiosos hasta esta cantidad de días que son tan prolongadas. Entonces, señora, si usted pertenece a este grupo o tiene algún familiar que pertenece a este grupo de pacientes tan delicados, tiene que previamente ser evaluado por la especialidad de infectología para dar fin al aislamiento de manera segura, tanto para el paciente y también para las personas que las rodean.